Hola compatriotas, bienvenidos nuevamente a mi canal Política Argentina. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Alejandro y este canal está orientado a tratar la actualidad política, social y económica del país. Como ustedes saben, mañana son las elecciones. Hay mucha expectativa por lo que va a pasar y entonces yo quería hacer una estadística con muchos datos en todos los órdenes de la gestión de Alberto en 22 meses. Por ahí vos no tenés tu voto ya fijado a quién se lo vas a dar y esto te puede ayudar. Yo no intento, ojo, cambiarle la forma de pensar a nadie, pero a lo mejor a aquellos indecisos que vean este video les puede servir para más o menos tener un panorama de qué hacer mañana cuando entren al cuarto oscuro. Eh, Les pido que se suscriban al canal. La verdad que estoy conforme como anduvo el canal, pero no tiene la cantidad de suscriptores de acuerdo a la cantidad de gente que lo ve. Y realmente no cuesta nada, es un segundo, es gratis y realmente me ayudan muchísimo porque yo lo hago con mucho amor este canal a pulmón y realmente lleva muchas horas y realmente quiero seguir haciéndolo. Y entonces necesito del apoyo de ustedes suscribiéndose, activando la campanita, dándole un like si les interesó el video que ven. Así que les pido que por favor se suscriban. Pasando a lo que nos compete el día de hoy en este video, acá yo tengo una serie de cosas que me anoté para no olvidarme porque son cifras. Entonces, por primera vez voy a tener que leerlo porque hoy me dedico a las cifras. En la parte social dice, ante todo les quiero aclarar que las cifras las cotejé en varios lugares, que las cifras no son de ningún partido político en contra del gobierno, ni de ningún canal oficialista, ni opositor, no. Son simplemente datos reales concretos de medios nacionales, internacionales, del INDEC, así que están bien chequeados. En la parte social hay una cifra que horroriza realmente. Dice que 8 de cada 10 jóvenes, de menos de 30 años estamos hablando, se quiere ir del país. Eso es una cifra alarmante para cualquier país del mundo. Es la cifra más alta. Ni siquiera en el 2001 tuvimos esa cifra. Es la cifra más alta que tuvo este país en su historia. Y no podemos permitir que pase eso. Porque necesitamos de esos jóvenes, porque los jóvenes son el futuro del país, son los que pueden cambiar este país, son los nuevos dirigentes políticos, son los médicos, son los abogados, son los enfermeros, son los trabajadores, lo que sean, lo que quieran ser, pero necesitamos de esa juventud. Además, es horrible el desarraigo del país de ellos, es horrible la separación de sus familias. Por ejemplo, yo les voy a decir una cosa que piénsenlo un minuto nada más. Durante la pandemia, muchos hijos estaban separados de los padres y no podían ir a la casa a verlos. ¿Sí o no? Imagínense entonces, si estando dentro de la misma ciudad, del mismo país, no podían ir a ver a sus seres queridos, imagínense lo que es a miles de kilómetros en otro país. La verdad es una cifra que yo no me la esperaba, es horrenda, horrenda, y hay que prestarle mucha atención. El fracaso total de la seguridad, no solamente en La Matanza, con lo que pasó con el kiosquero, lo que pasó en José Cepaz con este chico Joel, el panadero, lo que está pasando permanentemente es un fracaso total de la política de seguridad porque no hay política de seguridad, jueces garantistas de los delincuentes, poca acción de la policía porque no les dan recursos y porque tienen que tener cuidado de lo que hacen, porque los derechos humanos son para los delincuentes y no para los policías. Eh, y realmente no se ha implementado ningún plan que tienda a disminuir los casos de inseguridad. Eh,
Después, bueno, por supuesto está la liberación de presos, eso hizo que se aumentaran los casos y los delitos. Hay más inseguridad justamente por todos esos delincuentes que este gobierno se encargó de, con la excusa de que la pandemia era inhumano dejarlos en la cárcel, los liberó y no los controla nadie lo que hacen. Eh, Después, en salud tenemos más de 116.000 muertos por la pandemia. Y yo acá me quiero detener porque esto es muy grave. Esto es muy grave. Este dato, en realidad no el dato total, pero si esos 40.000, 50.000 personas que murieron, y que lo comenté en el otro video, que murieron por no haber recibido Argentina las vacunas norteamericanas, esos muertos que están sobre la espalda del gobierno, realmente es muy grave porque deberían tener un juicio político y deberían hacerse cargo de esas muertes. Porque eso es muy grave, eso es un genocidio. Y así como las juntas militares con 30.000 desaparecidos y asesinados tuvieron que rendir cuentas en la época de Alfonsín, debería rendir cuentas este gobierno por lo que hicieron con el tema de las vacunas. Porque eso fue dejar lisa y llanamente al pueblo a la buena de Dios. A la buena de Dios. No negociaron a tiempo con las vacunas. Esa es la realidad. Por más que le traten de disfrazar, por más que hablen de que les pedía Pfizer los hielos continentales y lo que sea, por más que traten de disimular y, y tergiversar la realidad, lo cierto es que cuando las trajeron ya habían muerto entre 40 y 50.000 argentinos que hoy deberían estar con ustedes. Si hay algún familiar de víctima de COVID, debería estar con ustedes en su casa y no haber sido enterrado en un cementerio, o que les den una urna de cenizas y que ni siquiera se pudieron despedir de él. Patético, realmente, patético. Ese dato para mí es de una importancia vital porque no se puede tener 116.000 muertos y saber que 40.000, 50.000 fueron tuyos porque sí, y salir impunes. Eso no me parece justo. Pero acá nunca pasa nada, obviamente. Nunca nadie va preso, nunca nadie responde por nada. Así es todo. El vacunatorio VIP. eh, Vacunemos a la gente que es de mi partido, vacunemos a los jóvenes de la cámpora, saquémosle la vacuna a los viejos y a los nenes para dárselo a los nuestros, a la militancia. Una vergüenza, que terminó explotando con el impresentable de Ginés González García, que renuncia y de premio, en vez de investigarlo, juzgarlo, no sé, eh, se va y se toma vinitos en España. Bárbaro, bárbaro. Es lo que yo le decía antes, acá nunca va nadie preso, nunca se investiga nada. Eso sí, a Macri con el tema de las escuchas a los familiares, muy prestos. Y no lo estoy defendiendo a Macri, ¿eh? Si Macri es culpable de algo, que pague. Pero simplemente estoy diciendo que para unas cosas son muy rápidos en la justicia y para otras no. Porque si 42 muertos del Ara San Juan son suficientes, y me parece perfecto que sea investigado el expresidente, pues ¿qué hacemos con 50.000, 40.000 muertos? ¿Eso no merece una investigación? Aparte, el encierro eterno de la pandemia. Ahora les voy a decir más abajo la cifra de las pymes que se supone, yo digo que son más, pero bueno, que cerraron por la cuarentena eterna que tuvimos. Pero también, por ejemplo, trajo los trastornos mentales. Trastornos mentales que ustedes lo ven en los noticieros. Un tipo que le tapan el garage del auto y se baja con una pistola a dispararle al auto, por ejemplo, o más casos de feminicidio, más casos de divorcios, los jóvenes con grandes problemas mentales, de inseguridad, de nerviosismo, de ansiedad, de estrés, las escuelas cerradas eternamente cuando no había ninguna necesidad porque no estaba ahí el foco de contagio. ¿Por qué?
porque todo tiene que ver con todo. Y lo que necesita este gobierno es que es tener, mejor dicho, un pueblo ignorante para llevarlo de las narices. Miren, yo le voy a contar una pequeña anécdota. Esto no estaba en el libreto, pero el otro día estaba mirando la editorial de Johnny Viale en La Nación Más. Después les puede gustar o no el canal, la tendencia del canal o Johnny Viale en particular. Pero contó un cuentito corto de Stalin sobre una gallina que Stalin la tenía en brazos y la empezó a desplumar. ¿No es cierto? La empezó a desplumar con pobre bicho, con todo el dolor de que ese arrancamiento de sus plumas le producía, ¿no es cierto? Entonces cuando ya le había sacado un montón de plumas, la tiró al suelo y la gallina toda dolorida se quedó ahí, ¿no? En el suelo y le pide a un colaborador, Stalin, que le traiga eh, alimento para las gallinas, ¿no? Y entonces Stalin le tira el alimento a la gallina, el maíz, y empieza a caminar Stalin. Y la gallina lo empieza a seguir mientras comía los granos de maíz. Entonces Stalin se da vuelta y mira a sus colaboradores que no entendían nada que estaba haciendo y le dice, ¿ve? Así de estúpido es el pueblo y así es como hay que manejarlo. Por más que vos le hagas lo que le hagas, le tirás un plato de comida, le tirás un bienestar y te siguen. Por eso estos gobiernos populistas intentan tener sometidos al pueblo a través de la ignorancia, de la no cultura y porque a ellos les conviene para llevarnos de las narices, cosa que tenemos que retobarnos, rebelarnos y no permitirles. En cuestión de economía, la economía hoy en día está con una inflación del 53%, el cierre de 20.000 pymes y más de 100.000 puestos de trabajo perdidos. Ya esa cifra sería monstruosa, pero yo digo que es más, porque lamentablemente tenemos mucho trabajo informal en negro en la República Argentina, eh, y entonces yo pienso que esa cifra es mucho mayor, ¿sí? Yo pienso que es mucho mayor, por eso que les digo, hay mucho empleo que no se tiene en cuenta porque que se perdió porque estaban en negro y entonces yo pienso que son más de 100.000 puestos de trabajo y más de 100 y más de 20.000 empresas que cerraron. Algunas con muchísima tradición. Fue muy lamentable ver ciertos bares, confiterías, restaurantes, parrillas que cerraron con mucho arraigo en el país de años y años y lamentablemente tuvieron que cerrar. Eh, la pobreza. Macri en diciembre de 2019 la dejó en el 35,5%. Hoy está en el 40,6%. Y ojo, no es que Macri fue una maravilla, ¿eh? Yo les dije, los datos son objetivos, yo no me caso con nadie. Lo de Macri era altísimo, pero ahora está peor todavía. O sea, ellos siempre cimientan su gobierno en el pero Macri. Pero las cifras no mienten. Las cifras son del INDEC. ¿Sí? Del INDEC, órgano de Argentina oficial de cifras. Y realmente no mienten. Es así. Ahora está peor la pobreza que cuando entregó el gobierno Macri. Después tenemos una inflación acumulada en los 22 meses que lleva Alberto Fernández al frente del gobierno, que si los comparamos con los 22 primeros meses del gobierno de Macri, resulta que Macri tenía una inflación del 66%, horrible número también, pero Fernández la tiene en el 100% en el mismo periodo. ¿Mm? Después, el desempleo. El desempleo, las cifras son similares, pero en aumento. O sea, Macri la dejó en 2019 en el 8,9% y Fernández la tiene hoy en el 9,6%. Si bien no hay demasiada diferencia, creció. Las reservas.
Las reservas eran muy bajas en la época de Macri, cuando entregó el gobierno estaban en 44 mil millones de dólares, pero hoy están en 42.500 millones de dólares. Y algunos economistas avesados en el tema dicen que llegaría por ahí a los 38 mil millones de dólares, en realidad la cifra. Después tenemos la jubilación mínima. La jubilación mínima Macri la tenía en 276 dólares y este gobierno la tiene en 160. Y el anteúltimo dato que les voy a dar es que el salario medio real en la época de Macri era de 96 mil pesos. Hoy es de 94 mil pesos. Con lo que quiere decir que como está la situación, si esos 96 mil pesos de la época de Macri no te alcanzarían, imagínate si encima está depreciado a 94 mil pesos. Peor todavía el asunto. Y el último dato que yo daría, que no lo puse aquí en esta lista, es el dólar a 206 pesos. Cuando Macri deja el gobierno, el dólar estaba a 63 pesos y los medios K, que en ese momento eran oposición, horrorizados con la suba del dólar, de 40, 50, 60. Bueno, cuando llegó a 63 pesos cada dólar, ahí entrega Macri el gobierno. Y el mismo Alberto Fernández, si ustedes recuerdan, dice, el dólar a 60 pesos está bien. Hoy, esos medios que están callados no dicen de la estampida que tiene el dólar a 200, 205, 200, llegó a 207 esta semana, con lo que todo eso implica. Bueno, hasta aquí el tema de las cifras, ¿no? Yo, la verdad, les pido lo mismo que le pedí el otro día. Voten, vayan a votar mañana. Voten todos, aguántense la fila, aguántense la cola. Llueve, truene, haga sol, vayan, voten, porque somos nosotros los que podemos cambiar el destino del país. No vamos a cambiarlo en cuanto a la presidencia no está en discusión en este momento y tiene 2 años más para gobernar Alberto Fernández. Pero que estas cifras que yo les tiré y que son totalmente honestas y reales, les haga un poco de ruido en la cabeza ya es bueno, para que se den cuenta que no se puede defender lo indefendible. Y yo les voy a decir una cosa, pese a ser anti-K y antiperonista, cuando asume Alberto Fernández el gobierno, yo dije, bueno, ¿qué va a hacer? Lo eligieron, la gente, la mayoría lo eligió, hay que bancársela y hay que apoyarlo. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que apoyarlo, hay que ayudarlo a que termine el mandato. Hay que estar encolumnado detrás del presidente si hay algún movimiento extraño a partir del lunes. Pero realmente ahora tenemos un paso previo al 2023, que son las legislativas, y tenemos el derecho y la obligación de velar por los intereses de nuestro país y fijarnos qué vamos a hacer. Entonces yo los invito a que mañana votemos, votemos en paz, con alegría, que estemos atentos, sobre todo los fiscales que estén atentos a ver qué es lo que está pasando con las boletas, qué clase de boletas hay en el cuarto oscuro, y bueno, que votemos con la cabeza y no con banderías políticas. Realmente acá no se trata, como digo siempre, de un partido de fútbol, así que lo importante es votar lo mejor que se pueda votar. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya interesado el tema, que aquellos que tenían alguna duda sobre su voto, las cifras que yo di en este video les sirvan para algo. Y bueno, nos veremos mañana. Espero hacer otro video.
eh, y que sea lo mejor para el país. Arriba Argentina. Gracias por escucharme.